la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. Tú no te vas porque mi amor te tiene. Yo no me iré, pues junto a ti me siento más vida de mi sangre, más tu aliento, más luz del corazón que me sostiene. Con estos versos de Rafael Alberti, emprendemos la aventura espiritual de hoy que lleva por santo y seña la pupila asombrada. Aquí, donde tú sabes que eres bienvenida, bienvenido y también viceversa. 1902, año de gran agitación entre las masas campesinas de toda Andalucía, año preparatorio de posteriores levantamientos revolucionarios. 16 de diciembre, fecha de mi nacimiento, en una inesperada noche de tormenta, según alguna vez oí a mi madre, y en uno de esos puertos que se asoman a la perfecta bahía gaditana, el puerto de Santa María, antiguamente puerto de Menesteos, a la desembocadura del Guadalete o río del Olvido. Por fin he llegado al puerto de Santa María, mi ciudad natal, después de 50 años de ausencia y 40 de destierro. Estoy ahora precisamente delante del penal del Paseo de la Victoria, este penal tan recordado tristemente en las coplas del Cantejondo. Desde aquí estoy viendo la calle Larga, el puente de San Alejandro, el río Guadalete, toda mi infancia colegiala y marinera. Sé que me voy a encontrar con mi colegio, con los fantasmas de mis viejos amigos y de las primeras novias. Sé que voy a ver la bahía gaditana en la que tanto marisco pesqué y en esa bahía que tanto ha influido en mi poesía y que todavía sigue alimentándola. Ahora me encuentro aquí en este ángulo del río Guadalete, el leteo grecorromano o el río del olvido de los árabes. Aquí en este río, adentrándose en él, se dio la gran batalla al último rey visigodo, don Rodrigo. Hoy veo que esto es una imagen melancólica del puerto de Santa María en el que voy entrando. Yo no sé si esto es un cementerio de barcas en olvido o de barcas en reparación. Veo el puente de San Alejandro cegado, por el que no se puede pasar y por el que tantas veces pasé, camino de las playas de Valdelagrana, de los Pinares de Medinaceli. Yo me siento realmente un poco triste de ver esta imagen tan rota, tan melancólica del puerto de Santa María, momentos antes de entrar por sus blancas calles y por todos esos sitios maravillosos que yo sé que todavía existen. Estamos en la plaza de la iglesia llamada La Prioral. Aquí hay unas casas maravillosas como esta, que tiene unos balcones extraordinarios. Esta es la casa de mi tío Vicente, donde yo jugué mucho. Aquí yo tuve un teatro en esta azotea. Y aquí está la iglesia famosa, en donde se encuentra la Virgen de los Milagros, una virgen morena, mozárabe, que según la leyenda piadosa, se apareció al rey Alfonso Sabio, que dedicó luego a esta virgen las famosas cantigas a Nuestra Señora. Esta es la plaza de San Francisco, en donde se encuentra el colegio jesuita de San Luis Gonzaga, mi colegio. Puedo decir que estoy aquí en el centro de mi infancia y de mi adolescencia. Aquí estudié hasta el 4º año de bachillerato. De aquí salí con mi familia para vivir en Madrid. Desde aquí veo la azotea de la casa de mi primera novia, Milagrito Sanchos, que murió poco después de haberme yo marchado. Yo realmente me siento muy conmovido de encontrarme en esta plaza, de la que puedo decir ha salido toda mi poesía, todo lo que yo soy. Ahora vuelvo aquí como diputado por esta provincia de Cádiz. No sé si como poeta diputado o como diputado poeta. Yo prometo al puerto de Santa María y a la provincia de Cádiz que no los defraudaré ni como poeta ni como diputado.
cuando por fin haya concluido el instante de la última tierra, cumplida su conquista, seamos uno en el hundirnos para siempre, preparado ese golfo de oscuridad abierta e irremediable, quién sabe si a la derecha de otro nuevo camino, que como aquel también que va hacia el mar, me tumbaré bajo retamas blancas y amarillas a recordar, a ser ya todo yo, la total arboleda perdida de mi sangre. Rafael Alberti en su tierra luego de más de 3 décadas de exilio. Así estamos llegando al futuro inmediato. Bienvenido, Iroel. Un placer, como siempre. Hoy es uno de esos días de los que nos place más, porque cuando hablamos de esos grandes escritores... No, y un hombre cercano a América, al ideal comunista que abrazamos y que él abrazó desde muy temprano. Un hombre de una ciudad muy cercana a La Habana, que es Cádiz, ciudad que marca su poesía, su obra plástica también, tiene mucho mar, y un poeta de los más importantes de nuestra lengua en el siglo XX, un hombre vinculado a la República Española, de la generación del 27, su esposa María Teresa León, una gran escritora también, publicada en Cuba como su poesía ampliamente. Su hija, podemos decir que una cubana. Yo te iba a decir, una cubana, Aitana Alberti. Aitana, poeta, escritora, una persona de nuestra vida cultural, pudiéramos decir. Un hombre que, bueno, se exilió en Argentina. Ahí tuvo una relación también muy cercana con Nicolás Guillén, su amigo. Y bueno, como decíamos, fue militante comunista, diputado en las primeras elecciones después de la muerte de Franco por el Partido Comunista Español, y una referencia no solo literaria, sino ética. En el caso particular de Cuba, de sus últimos viajes en el año 91, después que se cayó todo, vino a Cuba en el año 92. Aquí fue condecorado por Fidel con la Orden José Martí. Digo todo esto porque esto quizás no esté en lo que vayamos a ver hoy en los videos, pero creo que como cubanos tenemos el derecho a sentirnos orgullosos de haber sido amigos de Alberti, queridos por Alberti, acompañados por él, por su familia, cosa que agradecemos mucho, y sobre todo invitamos a leerlo, a ver sus maravillosas viñetas, ilustraciones, y a seguirlo sintiendo entre nosotros como un camarada, como un compañero cercano que nos hace crecer espiritualmente, ¿no? No, y es de esas voces, de esas literaturas a las que uno frecuentemente debería echarle manos para sentirse menos solos a veces en esas búsquedas también intelectuales, a mirar en cómo seguir hacia adelante. Ahí también hay muchas reservas en la obra y en su propia conducta, como tú dices, no solo en lo que escribió, sino en cómo fue él como ser humano. Cuando coinciden vida y poesía, es la fórmula mágica. Nos hace realmente tocar la maravilla, ¿no? Tocar el cielo con las manos. Estamos ante un caso como ese. Muchas gracias, Iroel. Gracias a ti. Nosotros vamos ahora a conocer un poquitico más de la relación entre Alberti y otro de esos infaltables de esa generación de la que hablaba Iroel, que es Federico García Lorca. Vamos a verlo. Y precisamente estando en San Rafael, conoce a través de Gregorio Prieto, porque naturalmente se había ido relacionando poco a poco Rafael en Madrid, y Gregorio Prieto fue a visitarle y le llevó a usted un primer libro de Federico García Lorca. Sí, el libro de poemas. El libro de poemas. Yo conocía ya alguna cosa de Federico García Lorca por una revista que publicaba Juan Ramón Jiménez que se llamaba Índice, donde Federico había publicado unos poemas mínimos que luego no estaban en ese libro, eran casi un poco posterior, que me habían llamado la atención, realmente me habían gustado. Ese libro de Federico, libro de poemas que yo tuve en mis manos, yo ya tenía cierto criterio poético, yo había leído ya bastante, ¿verdad? Pues es un libro que me gustó, pero que lo encontré muy desigual, que lo encontré en aquel momento al lado de cosas estupendas que ya parecían exactamente, se parecían a las cosas posteriores de Federico. Había todavía un canto a doña Juana la Loca o cosas históricas, en fin. Pero en fin, Federico
era muy joven y todavía era un libro de tanteos con cosas verdaderamente iguales que las que hizo luego. Eso para mí fue una iluminación, ¿verdad? Y entonces, por medio de Gregorio Prieto, yo conocí a Federico en la residencia de estudiantes. Fue una noche y Federico me recibió muy bien. Yo ya escribía, pintaba poco, escribía como quien hacía un delito, porque nadie quería creer que yo era un poeta, ¿verdad?, sino que yo era un pintor que acababa de hacer una exposición. Me acuerdo que le leí mis primeros poemas a Federico, que eran ya poemas de marinero en tierra, que me dijo que eran muy bonitos y tal y cual, pero que yo tenía una gran memoria, una gran retentiva, pero que yo debía de seguir pintando. Y entonces, yo lo cuento muchas veces por ahí, ¿verdad?, me encargó un cuadro, Federico, que lo pintara yo a él debajo de un olivo, durmiendo en un río o en un arroyo de la Vega de Granada, y sobre el olivo la aparición de Nuestra Señora del Amor Hermoso, escrito así en una cinta que decía: aparición de Nuestra Señora del Amor Hermoso al poeta Federico García Lorca dormido en la Vega de Granada. Él creyó que yo no lo iba a pintar, pero me fue tan simpático y tan interesante para mí que fuera él, que ya se le estimaba mucho, quien me hiciera ese encargo, que yo lo pinté y se lo di. Y existe eso, me han dicho, que en su casa de Fuente Vaqueros, una de esas casas de Granada. Parece que hubo un chispazo inmediato de simpatía recíproca entre Federico y usted. Mire, con Federico los chispazos eran frecuentes, porque Federico era un ser realmente maravilloso, lleno de una simpatía, de una genialidad fascinante. Verdaderamente la persona de Federico, a veces en su obra casi no se refleja en muchas ocasiones lo que realmente era Federico. Federico, hablando, se hacía el dueño enseguida de toda la cantidad de gente que hubiera en una sala. Federico rápidamente la absorbía y se convertía en un centro, en un foco de atracción. Así que ya Federico, en aquel momento, que no quería publicar nada, porque Federico publicó muy tarde, pero ya era conocido entre los estudiantes, era como un juglar, y tenía además sus mensajeros que llevaban sus poesías de memoria por los cafés, por todas partes, ¿verdad? Y se recitaba de memoria en Madrid, era muy admirado, pero Federico no publicó nada hasta el año 27, había publicado ese libro de poemas, pero luego no recogió sus canciones y el poema del Cantejondo hasta después del Romancero Gitano. Esa amistad que comenzó de una manera inmediata, y me parece que fue idea de Federico el que ustedes se llamaran primos, ¿no? Sí, porque Federico dice que los gitanos se llamaban primos entre sí. Ese momento era el momento del Romancero Gitano. Federico ya desde el año 23 lo estaba haciendo. Yo recuerdo que oí el romance sonámbulo de Federico recién hecho. Federico trabajaba mucho en verano, en invierno en la residencia perdía bastante tiempo. Y entonces me acuerdo que acababa de llegar en octubre a la residencia, y el poema que traía último era el romance sonámbulo, que es una de las cosas maestras del romancero gitano. Y se lo oí yo allí en su cuarto, que eran como pequeñas celdas, donde estaba también Salvador Dalí, que era en aquel momento un muchacho lleno de genio, y no el mercachifle que es ahora, la persona desagradable. En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte, un bosque de palomas disecadas, hay un fragmento de la mañana. En el Museo de la Escarcha hay un salón con 1000 ventanas. Ay, 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 toma este vals, con la boca cerrada. En Viena hay 4 espejos donde juegan las bocas y los secos. Hay una muerte para piano
azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas de llanto. Ay, 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 toma este vals, que se muere en mis brazos. Este vals, este vals, este vals, este vals de sí, de muerte y de coñac que moja su cola en el mar. Hay mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas de llanto. Ay, 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 toma este vals, este vals que se muere en mis brazos. De muerte y de coñac que moja su cola en el mar. Y este vals, este vals, este vals, este vals de sí, de muerte y de coñac que moja su cola en el mar. En aquellos momentos Dalí tenía también un nombre ya importante. No, pero se le tenía mucha admiración porque realmente era un muchacho lleno de condiciones grandísimas, ¿verdad? Era un dibujante excelente, era un discípulo de Vázquez Díaz, iba a la academia todos los días, decía que había ido a Madrid porque su padre le había dicho que tenía que estudiar la carrera de pintor y fue un alumno excelente. Luego marchó a París y rápidamente se hizo uno de los jefes de la escuela surrealista de pintura. Después hizo las películas con Luis Buñuel, El perro andaluz y L'Âge d'Or. Después ya se peleó con Buñuel y después Dalí siguió una trayectoria verdaderamente desagradable, que yo no tengo la más mínima relación con él. Y para ilustrarnos las pupilas, como cada semana, Omar Baliño. Bienvenido, Omar. ¿Qué tal, Karen? ¿Por dónde andamos hoy? ¿Cuáles caminos del cine nos propones? Interesante camino, porque no siempre tenemos la oportunidad de traer, digamos, un clásico reconocido como tal. Clásico de cuña. Sí, sí. A veces decimos clásico, algo reciente por su calidad, por su impacto, etcétera, pero esto está reconocido como un clásico del cine y sin duda lo es. Y traemos, por supuesto, vinculado a Rafael Alberti, porque dos de sus amigos fueron los protagonistas de este cortometraje, y uno, sobre todo, Luis Buñuel. Estamos hablando de Un perro andaluz, de Luis Buñuel, y con la colaboración y la participación de Salvador Dalí. Son figuras que no necesitan... Es que te oigo hablar de eso y digo, Luis Buñuel y Salvador Dalí juntos, es como pensar así, ¿verdad? En la distancia, en la calidad de esas obras. Es que ellos, Buñuel, Dalí, Alberti, Lorca, se juntan en aquella residencia de estudiantes que
de una manera un poco increíble, visto casi 100 años después, juntó a aquella generación maravillosa, creativa de los años 20 españoles, y que fue una generación de todas las artes. A la poética se le conoce, como sabe, como la generación del 27, de la que Alberti forma parte, pero todos ellos fueron un cambio grandísimo en la sociedad, no solo en la cultura o en el arte o en la literatura española. Cambiaron o anunciaron un cambio que va a llegar luego con la República en la España que venía de largos siglos de conservadurismo, de la derrota española en Cuba, que este año se van a cumplir 125 años de la batalla naval de Santiago de Cuba. En fin, aquella generación fue un renacimiento español. ¿Y Un perro andaluz ocupa qué lugar en ese mapa que estás tú dibujando? Bueno, aunque es un mediometraje, es un documento fundamental en la historia del cine, porque es la cristalización del surrealismo que buena parte de ellos estaban explorando. Dalí es uno de los símbolos y cualquiera conoce esas imágenes que son parte de la iconografía del arte en toda su historia. Y Buñuel lleva al cine en Un perro andaluz el mundo del sueño, el mundo del delirio, el mundo de la exploración surrealista, y lo convierte en lenguaje cinematográfico. Y la influencia de Un perro andaluz no es tan importante por las veces que alguna escena se repitió en la historia del cine, cosa que hemos visto muchas veces, sino porque hay ahí un cambio del lenguaje cinematográfico. Y entró, además del raciocinio en el cine y del expresionismo que le habían aportado los alemanes y el mundo épico que le habían aportado los soviéticos, entra otro lenguaje, el lenguaje del sueño, el lenguaje de la yuxtaposición poética. Si tú juntas, pues como todos esos vulgarmente dichos pedazos, tienes al cine del siglo XX y XXI y todo que vendría después. Y eso tenemos en Un perro andaluz, una nueva fulguración de la poesía en el cine. Y bueno, va a cambiar también el cine. Y Luis Buñuel se va a hacer desde entonces, era muy joven en ese momento, una de las figuras fundamentales de la historia del cine. Dentro de unos años se van a cumplir 100 años de esa película de la que estás hablando. Muy pocos ya poquito, el 29. Ya falta poquito para ese centenario. Esperamos celebrarlo. ¿Cómo no? 100 años de Un perro andaluz, sería muy interesante. Gracias, Omar. Vamos entonces con Un perro andaluz.
dum. I'm dum dum dum. I'm dum dum dum. Just had a bad day. Had car trouble on the highway. My stupid boss don't like me. Spill hot coffee on my blue jeans. No money, it ain't funny, but it's still sunny outside. So I keep smiling, I won't start whiling. I just keep living my life. Can't keep me down, me down. It's only temporary. Can't make me frown, me frown. So I ain't even worried. The world keeps spinning. Life goes on and on. I won't cry for long. I'll still be winning. Things are going wrong. I turn on my favorite song, and that's my shoulder. That's my shoulders off. That's my shoulders off. That's my shoulders off. I don't worry about nothing, just that's it. That's my shoulders off. That's my shoulders off. That's my shoulders off. You can't find your girlfriend. Your boyfriend left you. But the party's still going on. Everybody here saying, that's your shoulders off. See him kissing in the kitchen by the bathroom. But you don't let it phase you. Go hit the bar up. Go and get his car up. And tell him that it's karma. Can't keep me down, me down. It's only temporary. So I ain't even worried. The world keeps spinning. Life goes on and on. I won't cry for long. I'll still be winning. When things are going wrong, I turn on my favorite song, and that's my shoulder. That's my shoulders off. That's my shoulders off. That's my shoulders off. I don't worry about nothing. I am tripping over drama, all about my numbers, till I get up on my face. You don't even know me, you don't even know me. Save it for another day. I am tripping over drama, all about my numbers, till I get up on my face. You don't even know me, you don't even know me. Save it for another day. No big deal. Win some, you lose some, but life gets real. Won't last forever. Hello? 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 You hear me? Hello? 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 Sorry? Can't hear you. Mucha imaginación y tecnología en este videoclip de la cantante pop china Jane Chan. Una antesala perfecta para dar un clic y alfabetizarnos tecnológicamente. Bienvenida, Naima. Un placer, como siempre, acompañarte. ¿Cómo transitamos entonces por el mundo de Rafael Alberti desde tu sección, desde tu espacio? Lo vamos a hacer a través de la presentación de la Fundación Alberti, que está alojada en la página de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que ya hemos traído en otras secciones al programa, ya que las bondades, las facilidades que pone en nuestro alcance esta biblioteca realmente son muchas. En el caso de esta fundación, Karen, es el sitio web de la fundación. Es el sitio web de la fundación y vamos a encontrar diferentes opciones. Entre ellas, quiero marcar algunas que son las que desde mi punto de vista marcan la diferencia con lo que quizás estamos acostumbrados a ver. Primero vamos a tener el catálogo de su obra, la poesía y la prosa organizada cronológicamente, y lo vamos a poder descargar, algunas en formato PDF y otras son para leer online. Es importante destacar que hay una sección que me llamó mucho la atención, que está dentro de imágenes, que es una videoteca que se llama Videoteca Asignada.
En esa sección vamos a encontrar información en texto plano, o sea, texto para que se lea, y adicionalmente está apoyado en un video que está hecho por un intérprete de lenguaje de señas que es para la comunidad sorda, o sea que es una de las diferencias que tiene este sitio para personas con condiciones especiales, que puede ayudar también a acercarse a la vida de este importante poeta. No, y eso te da también la idea de un marcado carácter inclusivo, ¿no? claro. Es decir, tratando de no dejar a nadie fuera de la obra de Rafael Alberti. Y lo otro importante que quería marcar es que el sitio incorpora una búsqueda que se está haciendo bastante uso de ella últimamente y que también viene del desarrollo alcanzado por la inteligencia artificial en los últimos años, que es la búsqueda por concordancia. Tradúcenos. En este buscador vamos a poner una palabra clave o una serie de palabras clave, como en los buscadores normalmente, lo que en vez de darnos exactamente los documentos que contienen la palabra clave, también nos va a dar documentos donde las palabras claves que nosotros estamos poniendo tienen similitud en el significado de lo que está escrito en ese otro documento. Y es otra de las herramientas que la Fundación pone al alcance de las personas que visitan el sitio web. Eso hace que la búsqueda sea, digamos, más amplia, ¿no? Más abarcadora. Más amplia, y que no solo nos va a dar exactamente lo que estamos buscando, sino también lo que se mueve en el contexto de la palabra que a nosotros nos interesa. Pues muchísimas gracias, Naima. Placer como siempre. Te veo la semana que viene, y nosotras y ustedes también seguimos transitando por el mundo de la poesía de Rafael Alberti. Surgió el levantamiento del 18 de julio y yo no pude salir. Allí se sublevó un comandante Mestres y nos buscaron para meternos presos. A nosotros nos salvó una higuera, porque en Ibiza las higueras son enormes, profundas, como de noche, ¿verdad? Donde caben los ganados, caben debajo, ¿verdad? Una higuera maravillosa del Mediterráneo. Estaba allí metido en la negrura, en la noche de aquella higuera, cuando vimos que llegaba la Guardia Civil a un molino de vela que vivíamos, muy precioso, ¿verdad? Llamó, nos encontró y se fueron. Y gracias a la higuera estoy aquí hablando esta noche. Durante la guerra fue nombrado director del Museo Romántico de Madrid y fue también director de la revista El Mono Azul, organizó el Teatro de Guerrillas. Sí, el nombramiento del Museo Romántico es el nombramiento más romántico que ha podido haber en la tierra, porque el museo, que era muy bonito, era muy pequeño el museo, muy lindo, aquí en la calle San Mateo, era un museo evacuado. Lo evacuamos rápidamente porque Madrid estaba cayendo bombas por todas partes a todas horas, sobre todo bombas de artillería. Cuando Madrid quedó casi cercado, ya casi la aviación no bombardeaba porque todo estaba tan próximo. Pero caían todas las noches una cantidad de buses. Así que yo fui director de un museo evacuado que casi nada más que vi el momento de meterlo, de salvarlo. Escribió la cantata de los héroes para el Teatro de Guerrillas, adaptó usted la Numancia de Cervantes. Eso es cierto, que ya se había dado cuando la defensa de Zaragoza por Palafox en el año... De la que tenemos dos versiones aquí en un libro de Ediciones Turner. Esa es la versión, aquí está, la versión que se dio en Madrid durante la defensa de Madrid, que la dirigió María Teresa, y la versión que repetimos luego en el Uruguay, que la hizo Margarita, y que yo la tuve que hacer de nuevo porque yo no tenía la primera edición, esa que se publica ahí ahora. Así que hay ciertas bastantes diferencias. ¿Y entonces la rehizo casi de memoria? ¿O sobre el original de Cervantes? No, yo siempre sobre el original de Cervantes, pero la versión que yo trabajé segunda sobre el original de Cervantes se parecía a veces muy poco a la que yo había trabajado sobre el original de Cervantes. En 1937 publica De un momento a otro un libro de poesía e historia. Durante la guerra conoce naturalmente a Hemingway, a Luis Aragón, a André Malraux, a Picasso. Dicen que estuvo usted viendo cómo Picasso pintó el cuadro Guernica. Yo a Picasso lo había conocido ya el año 32, ¿verdad? Y habíamos sido muy amigos rápidamente, ¿verdad? Yo había estado con él, había conocido a Braque, a otros escultores, a Lawrence, gente muy amiga de Picasso. Pero en el año 37 yo vine a París para organizar un congreso de escritores que hubo, un congreso de guerra, y era el momento en que la República había sido invitada a la exposición internacional que había en París. Así que se había creado el pabellón de la República por un gran arquitecto, Sert, Luis Catalán, Sert, Bonnet y Luis Lacasa. Y allí fue donde Picasso expuso el Guernica por primera vez. Y yo vi como Picasso en sus estudios de Grand Augustin estaba pintando el Guernica de una manera minuciosa, estaba todo empapelada
la sala, que era como esto, más grande, con los bocetos hechos a carbón de los caballos, de los toros, de los brazos, una cosa extraordinaria. Después ya se expuso. Han sido muy amigos de Picasso, se han visto muy a menudo. Picasso le ha dedicado muchas cosas a Rafael, Rafael le ha dedicado innumerables poemas al gran Pablo. Este es uno de los libros diversos de Rafael, que se llama Los 8 nombres de Picasso, en su versión italiana, que está ilustrada con muchísimos dibujos de Picasso, como estos dos retratos hechos por Picasso de Rafael y de María Teresa. Lo hizo más o menos riéndose, ¿verdad? Dijo, os he puesto muy feo, me vais a perdonar, pero esta tarde no os veo de otra manera. Bueno, y luego hay aquí grandes hay muchos cantidades dibujos, muchas viñetas, pero aquí hay este este estupendo dibujo, que cuando yo le hice los poemas dedicados a sus dibujos eróticos de los amores de Rafael con la Fornarina, entonces se retiró a un cuarto y volvió en 10 minutos y traía este dibujo, que es de un pulso, de una seguridad verdaderamente asombrosa, porque ya Picasso tenía más de 90 años. Está firmado el 18 de enero del 71, tanto la dedicatoria como el propio dibujo. Tenía 90 años exactamente, porque él había nacido en el 81, ¿verdad? Así que era que así hay tantas cosas, ¿no? El 6 de marzo de 1939 comienza, después de haber caído Cataluña, comienza el exilio para Alberti. Fue en un pequeño avión en la salida desde Alicante. Desde Elda, desde Monóvar. Sí, de Monóvar. Un avión pequeño que había bajo unos olivos. Que le llevó a Orán, ¿no? Fuimos a Orán, allí nos dieron permiso, fue una odisea bastante grande y llena de peligro, porque este avión, al pasar el Mediterráneo, había sido tiroteado por la flota de Mussolini con balas trazadoras y luminosas, ¿verdad? Y todo eso se tiene mucho miedo. Cuando pasa no se tiene ningún miedo, se tiene luego después cuando se cuenta. De ahí fue usted a Marsella en un barco en el que iba gran cantidad de refugiados españoles. No tanto, pero en fin, algunos que le dieron permiso para ir de Orán, porque los que llegaron después ya no fueron más a Francia y se quedaron allí en los campos de concentración los españoles, que mucho luego formaron la división Leclerc con los franceses. Quien lo hizo antes, y habrá otros que lo seguirán haciendo, pero fue allá a finales de los años 60, principios de los 70, cuando buena parte de nosotros, esos que con el tiempo se dio en llamar cantautores, le pusimos música con mayor o menor acierto a la palabra de ilustres poetas. Algunos aplaudieron como ustedes ahora, y otros realmente nos maltrataron como a sacrílegos. Yo lo hice sencillamente porque en las palabras de aquellos hombres yo encontré aquello que me hubiera gustado decir, y aquello olía a canción. Ponerles música no solo fue un placer, fue compartir un lenguaje de libertad. A Rafael Alberti yo no le puse música nunca, ningún poema. Y eso que tiene música, su poesía. Pero sí canto unos versos a los que les puso música un precursor. Fue el argentino Carlos Guastavino, y la canción es La Paloma. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue el sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que mar era el cielo, que la noche y la mañana se equivocaban.
estrellas serán rocío, la calor, la nevada se equivocaba, que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa. Se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Las estrellas serán rocío, y la calor, la nevada se equivocaba, que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa. Se equivocaba, se equivocaba. Se equivocó la paloma. Se equivocaba. Hermoso tema, ¿eh? Este poema de Alberti, que es de los primeros que cantaba Serrat. Serrat, que se ha caracterizado, no es esta musicalización de él, creo que es de Goitisolo, pero Serrat en su etapa, sobre todo inicial, hizo espléndidos discos. Hemos hablado de eso en otras ocasiones, Antonio Machado, de Miguel Hernández, también Vencido, de León Felipe, en el primer disco Mediterráneo del está. Y creo que este programa ha sido como la confluencia de las artes, ¿no? La poesía con la música, con las artes plásticas, el cine, Buñuel con Dalí, toda esa liga. Rafael Alberti es digamos que un grupo creador que estuvo vinculando mucho las artes. Y creo que eso es una característica de la canción española y de la cubana también. La trova cubana tiene ese vínculo de trovadores con poetas, de Sánchez Galarrá, Oscar Hernández, todas esas generaciones. Y después la nueva trova también, el grupo del Caimán Barbudo, los poetas, Casa de las Américas, Retamar, Silvio, y bueno, el grupo del Caimán, Huichi Noguera, Víctor Casado. Yo creo que hay un vínculo muy hermoso que trae, digamos que por una parte, que los textos ganan en calidad en la canción, pero además que esa interacción le da un background también a los músicos que posibilita un crecimiento espiritual y una visión poética de la composición. Igual los poetas, creo que animados en los conciertos, en los recitales con los músicos, han dado frutos muy hermosos, y los discos del mismo Paco Ibáñez, que de los 60, muy principios de los 60, comenzó a musicalizar a todos, de los clásicos de la poesía española hasta la actualidad. Teníamos muy mala calidad un video de Paco, precisamente, con nuestro poeta invitado, con Rafael Alberti. Y bueno, no vamos a despedirnos con ese video, pero en otra buscaremos más cosas de Paco Ibáñez que merece más espacio. Pero de todas maneras vamos a traer el Requiem de Rafael Alberti. Con Paula Domínguez, una cantora en un marco más sinfónico, digamos.
Y bueno, la palabra Alberti, que con la magia esa de ese hombre de la cultura, artista plástico, poeta, pero además muy metido en todo ese mundo de las artes. Y las artes como medio de expresión, de pensamiento y de representación de su tiempo y de su pueblo. Muchísimas gracias, Fide. Nos vemos la semana que viene y a ti también te esperamos. Antes de seguir, puesto que hemos estado dedicando unos minutos a Federico García Lorca, ¿qué impresiones, qué noticias, qué vivencias dejó en usted, Federico? Mira, Federico a mí me ha dejado una profunda pena, una profunda tristeza. Porque ustedes eran un poco la pareja. Ya usted sabe a pesar suyo, ¿no? Ya, claro, realmente, ya sabe que alguien dijo, no sé si fue Moreno Villa, que la literatura española siempre se andaba por pareja, ¿verdad? Como los y toreros. La generación nuestra, pues siempre se hablaba de Joselito y Belmonte, que éramos Federico García Lorca y yo. Otra pareja era Cernuda y Alexandre. Otra pareja era Alto Laguirre y Emilio Prado. Y realmente estaban emparejados por una serie de circunstancias de vida, de que eran de los mismos lugares geográficos. Y realmente era divertido. Pero la pareja así más, que tomó un carácter así más taurino, verdaderamente, fue la nuestra, porque éramos andaluces más alborotados, más visibles en nuestra manera de ser. Éramos los poetas que no éramos profesores, porque en la generación nuestra, verdaderamente de grandes poetas, casi todos eran profesores, se ganaron la vida como grandes catedráticos y que escribieron libros de crítica estupendos, como Pedro Salinas, como Damaso Alonso, que son poetas que a la vez son gente de una disciplina cultural muy grande, que han dado un gran fruto al lado de su poesía. Cuando Rafael se vio ungido de estos primeros laureles importantes, tuvo naturalmente el gesto de ir a visitar a los miembros del jurado para agradecerles que le hubiesen premiado. Sí. No a todos, algunos se quedó sin visitar porque no lo encontró en la casa. No, porque había uno que, aunque, por ejemplo, había un Maura Gamazo, que era historiador, ¿verdad? Que aunque estaba en el jurado, indudablemente él había firmado, porque los demás le dijeron, parece no llegué a saludarlo, pero fui a ver a don Antonio Machado, que fui a verlo por primera vez, ¿verdad? A Moreno yo lo conocía de la residencia, a don Ramón Méndez Pidal, a Gabriel Miró, con el que tuve una relación bastante grande, ¿verdad? Yo tenía varias cartas muy lindas de Gabriel Miró escritas de Levante, que las perdí con la guerra. Pero lo más bonito de toda esa historia es ese papelito arrugadito que se cayó. Eso es cierto. Cuando yo retiré en esa ventanilla donde estaba Gerardo, mi libro que se llamaba Mar y Tierra, el título total, pero dentro del libro había una parte importante que se llamaba Marinero en Tierra. Cuando ya lo publiqué, comprendí que el verdadero título era Marinero en Tierra, pero cayó un papelito que todavía lo tengo, una tinta completamente desvanecida, ¿verdad? Y era el juicio de Antonio Machado, ¿verdad? Es ¿verdad? En esta edición hay una reproducción muy pequeña, no sé si lograremos verla, dice Mar y Tierra, Rafael Alberti. Es, a mi juicio, el mejor libro de poesía presentado al concurso, Antonio Machado. Ese papel lo tengo, lo pegué en un... Eso es precioso. Sí, realmente fue raro. Y no sé cómo a salir de España al acabarse la guerra, siempre llevaba conmigo un ejemplar especial con el pegado. Y ¿se acuerda usted de memoria de algunos poemas, de algún poema de Marinero en Tierra? Sí, yo de canciones me acuerdo mucho. ¿Quiere usted decirnos uno? Los primeros poemas publicados de Alberti. No puedo decir. Dice así: el mar, el mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños la marejada me tira del corazón, se lo quisiera llevar. Padre, ¿por qué me trajiste acá? Branquias quisiera tener, porque me quiero casar. Mi novia vive en el mar y nunca la puedo ver. Madruguera, plantadora allá en los valles salinos, novia mía labradora de los huertos submarinos, yo nunca te podré ver, jardinera en tus jardines albos del amanecer. Puedo seguir porque yo tengo una gran memoria.